Hay un museo en Madrid donde los espejos mienten. 217 espejos distribuidos por todo el palacio. Algunos traídos de Venecia en el siglo XVII, otros encargados especialmente en París, con marcos de oro de 24 quilates y cristal tan puro que podrías ver tu alma reflejada. Pero hay algo que todos comparten, a veces reflejan cosas que no están en la habitación. En 2016, una turista japonesa tomó una fotografía en el salón de baile. Un selfie. Solo ella en el encuadre. Pero cuando revisó la imagen, había alguien más en el espejo detrás de ella. Una mujer. Vestida completamente de negro. Con un velo que ocultaba su rostro. La turista juró que estaba sola en esa sala. El personal del museo revisó las cámaras de seguridad. Confirmaron, estaba sola. La fotografía fue analizada por expertos en fotografía forense de la Universidad Complutense. Su conclusión, la imagen no está manipulada. La figura en el espejo es real. Pero no hay ninguna explicación lógica de cómo llegó allí. Los empleados del Palacio de Cerralbo no se sorprendieron. Porque ellos la ven regularmente. La llaman la Dama de Negro. Y saben exactamente quién es, la marquesa de Cerralbo, Inocencia Serrano y Cerver. Muerta en 1908. Pero nunca se fue del palacio que tanto amó y tanto la hizo sufrir. Este edificio elegante en la calle Ventura Rodríguez, a pocos pasos de la Plaza de España, parece un sueño de belleza del siglo XIX. Más de 50,000 objetos de arte. Pinturas del Greco, Zurbarán y Tintoretto. Armaduras medievales. Relojes de oro. Alfombras persas. Cada habitación es un museo en sí misma. Los visitantes se maravillan con la opulencia. Sacan fotografías. Admiran la colección. Pero nadie les cuenta la verdad. Que en este palacio, entre 1893 y 1922, murieron 9 personas de la familia Cerralbo. 9. En menos de 30 años. Ninguna de muerte natural. Suicidios. Enfermedades que los médicos no pudieron diagnosticar. Accidentes imposibles. Muertes que dejaron una sola pregunta: ¿qué estaba matando a los Cerralbo? Y la respuesta está en las paredes. En los objetos. En las 50,000 piezas que el marqués obsesivamente coleccionó durante toda su vida. Porque algunas de esas piezas no deberían haber salido nunca de las tumbas donde fueron encontradas. Y trajeron con ellas algo que aún no se ha ido. Para entender esta tragedia, debemos conocer al hombre que construyó este mausoleo de belleza y muerte, Enrique de Aguilera y Gamboa, 17 Marqués de Cerralbo. Nacido en 1845 en Madrid, heredó uno de los títulos nobiliarios más antiguos de España y una fortuna que pocos podían imaginar. Pero el dinero y el título no le dieron lo que realmente quería: importancia histórica. Enrique no quería ser solo un noble más viviendo de rentas. Quería ser recordado. Quería que su nombre apareciera en los libros de historia junto a los grandes. Y encontró su camino, la arqueología. En el siglo XIX, la arqueología no era la ciencia rigurosa que conocemos hoy. Era el reino de los ricos que excavaban sitios antiguos buscando tesoros para sus colecciones privadas. Y el marqués de Cerralbo se convirtió en uno de los más prolíficos arqueólogos de España. Entre 1870 y 1908, el marqués excavó más de 400 sitios. Tumbas íberas. Necrópolis celtas. Ruinas romanas. Enterramientos visigodos. No documentaba adecuadamente. No preservaba el contexto. Simplemente sacaba lo que le parecía valioso y lo traía a su palacio. Pero hay un problema cuando sacas objetos de tumbas. Especialmente de tumbas que fueron selladas con rituales específicos. Especialmente cuando esas tumbas llevan advertencias grabadas que tú decides ignorar. En 1893, el marqués excavó un sitio en Aguilar de Anguita, Guadalajara. Era una necrópolis celtíbera del siglo IV a.C. Encontró algo extraordinario: una tumba intacta. Sin saquear durante 2,300 años. En su interior, el esqueleto de una mujer de alto rango. Adornada con joyas de oro.
y rodeada de objetos ceremoniales que claramente indicaban que era una sacerdotisa o bruja tribal. En la pared de la tumba había una inscripción en alfabeto celtíbero. El marqués no sabía leerla. No le importó. Tomó todo. El esqueleto completo. Las joyas. Los amuletos. Un espejo de bronce pulido. Y algo más, una figurilla de arcilla con forma de mujer, con agujas de hierro clavadas en el corazón, la cabeza y las manos. Una maldición física. Un objeto diseñado para atar el espíritu de la mujer a este mundo. Para mantenerla en tormento eterno. El marqués trajo todo a su palacio, que en ese momento estaba en construcción. Los obreros que manipularon las piezas comenzaron a enfermar. 3 murieron en las siguientes semanas. Fiebres inexplicables. Pero el marqués lo atribuyó a las pobres condiciones sanitarias de la época. No eran las condiciones sanitarias. En 1894, el palacio fue terminado. Era magnífico. 3 plantas. 11,000 metros cuadrados. Cada habitación diseñada para exhibir parte de la vasta colección del marqués. Era su obra maestra. Su legado. Y se mudó allí con su esposa, Inocencia Serrano, y sus 2 hijos, María y Enrique. La familia estaba feliz. Por 3 meses. En julio de 1894, la hija del marqués, María de Aguilera, de 16 años, comenzó a comportarse extrañamente. Se despertaba gritando por las noches. Decía que una mujer la visitaba en sueños. Una mujer con el rostro deformado, cubierta de tierra, que le hablaba en una lengua que María no entendía pero que la aterrorizaba. Los médicos diagnosticaron nervios de adolescente. Le recetaron láudano para dormir. Pero María empeoraba. Dejó de comer. Su peso bajó de 52 kilos a 38 en 2 meses. Comenzó a hablar sola. A conversar con alguien invisible en su habitación. Una noche de septiembre, una criada escuchó a María gritando. Entró corriendo a su habitación. Encontró a María parada frente al espejo de su tocador. Pero María no se estaba mirando a sí misma. Estaba mirando fijamente algo en el reflejo. Algo que la criada no podía ver. María susurró, ella quiere que vaya con ella. Dice que este no es mi lugar. Que este es su lugar. 3 días después, María de Aguilera fue encontrada muerta en su cama. Tenía 16 años. La autopsia oficial dijo, paro cardíaco. Pero una criada que preparó el cuerpo para el funeral confesó años después a un cura, el cuerpo de la señorita estaba frío. Más frío de lo normal. Y tenía marcas. Marcas en el cuello. Como dedos. Como si alguien la hubiera estrangulado. Pero no había nadie en la habitación cuando murió. La puerta estaba cerrada desde dentro. El marqués quedó devastado. Inocencia, la madre, cayó en una depresión profunda. Pero lo peor estaba por venir. En 1897, el hijo del marqués, Enrique de Aguilera Jr., de 22 años, estudiante de medicina, comenzó a experimentar los mismos síntomas. Pesadillas. Visiones de una mujer cubierta de tierra. Pérdida de peso. Pero Enrique era diferente. Era científico. Racional. Intentó explicarlo. En su diario personal, descubierto en los archivos del palacio en 1987, Enrique escribió: 15 de marzo de 1897, las pesadillas continúan. Siempre la misma mujer. Me habla pero no entiendo sus palabras. Parece furiosa. Como si yo hubiera hecho algo terrible. Pero nunca la he visto antes. No en vida. 3 de abril de 1897, he investigado los objetos que padre trajo de Aguilar de Anguita. Hay algo en ellos. Algo que no puedo explicar científicamente. Pero puedo sentirlo. Especialmente el espejo de bronce. Cuando lo miro, a veces veo su cara reflejada detrás de la mía. 20 de mayo de 1897, ya no puedo dormir. Ella viene cada noche. Cada vez más clara. Cada vez más furiosa. Grita en esa lengua antigua.
He consultado con un lingüista. Me dice que podría ser celtíbero. Pero las palabras que recuerdo no son palabras normales. Son maldiciones. 10 de junio de 1897, creo que sé qué quiere. Quiere que devolvamos lo que es suyo. Quiere que la liberemos. Pero padre nunca aceptará. Estas piezas son su orgullo. Su legado. Preferiría morir antes que devolverlas. Creo que eso es exactamente lo que ella quiere. El 15 de junio de 1897, Enrique de Aguilera Jr. se suicidó. Se arrojó desde el balcón del tercer piso del palacio. Murió instantáneamente. Tenía 22 años. Pero hay algo extraño en su suicidio. 3 testigos, sirvientes que trabajaban en el jardín, juraron que antes de saltar, Enrique no estaba solo en el balcón. Había alguien con él. Una figura femenina. Vestida de manera extraña, como en ropa antigua. Los testigos pensaron que era una mujer de la familia. Pero cuando Enrique cayó, la figura simplemente desapareció. El marqués de Cerralbo quedó destrozado. 2 hijos muertos en 3 años. Comenzó a beber. Su esposa, Inocencia, se encerró en sus habitaciones. Pasaba días sin salir. Los sirvientes la escuchaban hablando sola. O no tan sola. Una doncella, Remedios Fernández, declaró en 1920 durante una investigación interna del palacio. La marquesa hablaba con alguien en su habitación. Yo escuchaba desde el pasillo. Decía cosas como, ¿por qué nos haces esto? ¿Y qué quieres de nosotros? Y luego, esperaba. Como si escuchara una respuesta. Y luego lloraba. Lloraba y lloraba. Una vez entré sin anunciarme, porque me preocupaba que estuviera enferma. La encontré frente a su espejo grande. El espejo veneciano con marco dorado. Pero no se estaba mirando a sí misma. Estaba mirando algo en el reflejo. Y su cara, señor, su cara era de terror puro. Le pregunté si estaba bien. Ella se volteó hacia mí, pero sus ojos seguían fijos en el espejo. Me dijo, ella está aquí. La mujer de la tumba. Quiere que paguemos por lo que hicimos. Por lo que sacamos de su descanso eterno. Miré el espejo. No vi nada. Solo el reflejo normal de la habitación. Pero la marquesa lo veía. Y estaba aterrorizada. En 1908, Inocencia Serrano de Cerralbo murió. Oficialmente de insuficiencia cardíaca. Pero las circunstancias fueron extrañas. Fue encontrada en el salón de baile, frente al espejo más grande del palacio. El espejo de 3 metros de alto traído de Venecia. Estaba de pie, con los ojos abiertos, pero muerta. El médico que examinó el cuerpo no pudo explicar cómo había muerto de pie. Normalmente, el cuerpo colapsa. Pero Inocencia estaba erguida, como si algo la sostuviera. Y en el espejo, aunque los sirvientes juraron que lo habían limpiado esa misma mañana, había una huella. Una huella de mano. Pero no de este lado del cristal. Del otro lado. Como si alguien hubiera presionado desde dentro del espejo, intentando salir. El marqués de Cerralbo, ahora viudo y sin hijos, se sumergió aún más en su colección. Era lo único que le quedaba. Seguía excavando sitios. Trayendo más objetos. Llenando cada espacio del palacio. Como si pudiera llenar el vacío de su familia con antigüedades. Pero los objetos seguían trayendo muerte. En 1912, su sobrino predilecto, Carlos de Aguilera, vino a vivir al palacio para ayudar a su tío con la catalogación de la colección. Carlos era un joven brillante de 24 años. Duró 6 meses. Comenzó a tener los mismos síntomas. Pesadillas. Visiones. Y algo nuevo, obsesión con el espejo de bronce de la tumba celtíbera. Pasaba horas mirándolo. El marqués lo encontró una noche en el salón de arqueología, a las 3 de la madrugada, sosteniendo el espejo y hablando con él. Carlos le dijo, tío, ella está atrapada. La atamos a este mundo cuando sacamos sus objetos. Y no descansará hasta que la liberemos o hasta que todos paguemos. El marqués,
que para entonces había perdido la razón, le respondió: estos objetos son mi vida. Son mi legado. No los devolveré. Nunca. Carlos se ahorcó 3 días después. En el mismo salón. Usando una cuerda que nadie pudo identificar de dónde salió. Y cuando cortaron su cuerpo, encontraron que tenía las manos cerradas. Cuando abrieron sus puños, encontraron algo imposible: tierra. Tierra antigua. Tierra que, según análisis posteriores, coincidía exactamente con la tierra de la tumba de Aguilar de Anguita. ¿Cómo llegó esa tierra a sus manos? Nadie lo sabe. Entre 1912 y 1922, 6 personas más murieron en el palacio. Algunos eran familiares lejanos. Otros, sirvientes que cometieron el error de quedarse solos en ciertas habitaciones después del anochecer. Todos experimentaron los mismos fenómenos antes de morir: pesadillas, visiones de la mujer de la tumba, obsesión con los espejos, y finalmente, muerte. El marqués de Cerralbo murió en 1922, a los 77 años. Su última voluntad fue convertir su palacio en un museo para que su colección fuera admirada por generaciones. Consiguió su deseo de inmortalidad. Su nombre está en los libros de historia. Su colección es mundialmente famosa. Pero se llevó a la tumba el conocimiento de lo que realmente había en ese palacio. Y ese conocimiento murió con él. Excepto que los muertos siguen hablando. Desde 1924, cuando el palacio abrió como museo, los empleados han reportado fenómenos constantes. La dama de negro, la figura de una mujer vestida de luto victoriano que aparece en los espejos. Nunca se refleja directamente. Solo aparece en reflejos. Los empleados la ven regularmente. Algunos han intentado hablarle. Ella no responde. Solo mira. Y su mirada, según quienes la han visto, es de tristeza infinita. Los pasos del tercer piso: cada noche, alrededor de las 2 de la madrugada, se escuchan pasos en el tercer piso. Pasos de mujer con zapatos de tacón. Caminando lentamente por el pasillo de las armaduras. Los guardias de seguridad revisan. Nunca encuentran a nadie. Las cámaras no captan nada. Pero los pasos continúan. Las manos frías: visitantes reportan regularmente sentir que alguien les toca el hombro o la espalda en el salón de baile. Cuando se voltean, no hay nadie. La sensación es descrita siempre igual: manos muy frías, como hielo. Algunos visitantes han tenido ataques de pánico. Uno sufrió un ataque cardíaco en 2010 y tuvo que ser hospitalizado. El espejo del salón de baile: el espejo donde murió Inocencia. Los empleados evitan limpiarlo solos. Porque a veces, mientras lo limpian, ven algo en el reflejo que no está en la habitación. Una figura. Parada detrás de ellos. Cuando se voltean, no hay nada. Pero en el espejo, la figura sigue allí. En 2007, el programa Cuarto Milenio obtuvo permiso para realizar una investigación paranormal nocturna. Los resultados fueron perturbadores. Las grabadoras captaron voces. Múltiples voces. En el salón de baile, claramente se escucha una voz de mujer que susurra: devuélvanmelo. Devuélvanme lo que es mío. En el pasillo de las armaduras: ¿dónde están mis hijos? Y la más escalofriante, en el salón de arqueología, donde se exhiben los objetos de Aguilar de Anguita, una voz que no es humana, que suena como múltiples voces hablando al mismo tiempo. Dicen lo que lingüistas identificaron como celtíbero arcaico: malditos seáis los que profanasteis mi tumba. Malditos hasta que regrese lo robado. Las cámaras térmicas detectaron una anomalía en el tercer piso. Una figura humanoide de temperatura imposible, menos 23 grados Celsius. Se movía por el pasillo. Cuando los investigadores intentaron acercarse, la figura desapareció. Simplemente se desvaneció en la pared. Carmen Iglesias, directora del museo entre 2002 y 2018, admitió en una entrevista retirada: hay fenómenos que no podemos explicar. Los empleados se niegan a trabajar solos en ciertas áreas. Especialmente después de las 6 de la tarde. Hemos tenido que implementar un sistema de parejas. Nadie entra solo al tercer piso. Nunca. Y el salón de baile: ese salón tiene algo. La gente se siente observada allí.
Se sienten incómodas. Algunos visitantes salen llorando sin explicación. Solo dicen que sintieron algo terrible, punto. En 2015, una empleada de limpieza llamada Rosa Martínez renunció después de 12 años trabajando en el palacio. En su carta de renuncia escribió: "No puedo seguir. He visto demasiado. La mujer de negro me siguió hasta mi casa. La vi en el espejo de mi baño. Ahora mis hijos la ven también. Mi hija de 8 años dice que, la señora Triste, viene a su habitación por las noches. No puedo permitir que esto continúe. Este palacio está maldito. Y la maldición se pega a quien pasa demasiado tiempo allí". La teoría oficial del museo es que son solo historias. Su gestión colectiva basada en la trágica historia de la familia Cerralbo. Pero los empleados saben la verdad. Hay objetos en ese palacio que no deberían estar allí. Objetos sacados de tumbas que fueron selladas por razones específicas. Y esos objetos trajeron con ellos a los espíritus que fueron atados a esos lugares. La mujer celtíbera nunca descansó. Su espíritu fue atado a la tierra mediante rituales de maldición hace 2,300 años. Cuando el marqués sacó sus objetos, especialmente el espejo de bronce y la figurilla con agujas, rompió ese atamiento. Pero no liberó a la mujer. Solo cambió su prisión. Ahora está atada al palacio. Y está furiosa. Inocencia de Cerralbo nunca se fue. Su espíritu permanece, atrapado en el palacio donde perdió a sus 2 hijos. Busca a María y Enrique. Los llama por las noches. Por eso se escuchan los pasos. Por eso aparece en los espejos. Sigue buscando a sus hijos muertos. Y los hijos, algunos empleados juran haber visto 2 figuras jóvenes en el tercer piso. Un hombre y una mujer. Vestidos a la moda del siglo XIX. Parados en el pasillo. Mirando tristemente hacia las habitaciones que fueron suyas. Nunca se acercan a nadie. Nunca hablan. Solo observan. Como si estuvieran atrapados en un bucle eterno de sufrimiento. El palacio de Cerralbo es hermoso. Nadie puede negarlo. Es una joya arquitectónica. Una colección invaluable. Un tesoro histórico. Pero es también una tumba. Una tumba para aquellos que murieron por la obsesión de un hombre. Por su negativa a respetar el descanso de los muertos. Por su arrogancia al creer que podía tomar lo que quisiera sin consecuencias. Si visitas el palacio de Cerralbo, admira los cuadros. Maravíllate con las armaduras. Estudia los objetos arqueológicos. Pero no te quedes hasta tarde. No te separes del grupo. Y si ves algo en los espejos que no debería estar allí, no lo mires directamente. Porque algunos reflejos no muestran nuestro mundo. Muestran el otro lado. Donde los muertos esperan. Y observan. Y recuerdan. Y si sientes manos frías tocar tu espalda en el salón de baile, camina tranquilamente hacia la salida. No corras. No mires atrás. Porque si te volteas, podrías ver lo que realmente habita ese palacio. Y algunos conocimientos son demasiado terribles para la mente humana. El marqués de Cerralbo consiguió su inmortalidad. Su nombre es recordado. Su colección admirada. Pero pagó el precio más alto. Su familia. Su cordura. Y su alma, que algunos dicen que también quedó atrapada en ese palacio. Condenado a observar eternamente el sufrimiento que causó. Belleza por fuera. Terror por dentro. Esa es la verdad del palacio de Cerralbo. Y los espejos nunca mienten. Solo muestran lo que realmente está allí. Si te atreves a mirar.